La lluvia caía suave y constante, empapando el estrecho callejón y amplificando su inquietante silencio. El oficial Jack Reynolds se movía con cautela, su linterna cortando la oscuridad. La llamada había sido vaga, solo una voz que informaba de ruidos extraños. Pero cuando la luz de Jack se posó en la figura desplomada contra la pared, se detuvo en seco. Era un pastor alemán, su pelaje húmedo se aferraba a un cuerpo delgado y huesudo. El perro apenas se movió, pero sus ojos, abiertos y vivos, se encontraron con los de Jack con una intensidad inquietante, una súplica de ayuda que lo estremeció hasta los huesos. Jack se agachó lentamente, hablando en voz baja. «Tranquilo, amigo. Estás a salvo». El perro se estremeció ligeramente, pero no retrocedió, sus fuerzas demasiado agotadas. Fue entonces cuando Jack notó el collar desgastado alrededor de su cuello. La placa metálica, parcialmente rayada, mostraba la inconfundible marca de una unidad K9. Sintió una opresión en el pecho. Un perro policía. ¿Cómo había terminado allí en este estado? Jack. Llamó el oficial Tim Carter al alcanzarlo, con la voz entrecortada al ver la escena. ¿Es un perro? ¿Cómo puede ser esto? Jack no respondió, su atención estaba fija en el pastor, que se removió débilmente e intentó levantarse. Sadow, cuyo nombre Jack descubriría más tarde, dio un paso tembloroso antes de desplomarse con un suave gemido. Jack se arrodilló más cerca y apoyó una mano firme pero delicada en el costado del perro. «No te fuerces», murmuró. «Te cuidaremos». Junto a Sadow, algo en el suelo llamó la atención de Jack. Un trozo de tela roto, sucio y húmedo, tenía un logotipo tenue, apenas legible, pero suficiente para despertar sus instintos. Lo recogió, lo deslizó y se lo metió en el bolsillo. No era un perro callejero cualquiera, y la situación se sentía más pesada de lo que Jack quería admitir. Fuera lo que fuese por lo que Sadow había pasado, había respuestas ocultas en los detalles. Cuando llegó la camioneta de rescate y Sadow fue subido con cuidado al interior, la mirada del perro no se apartó de Jack. Fue como si el pastor comprendiera que ahora estaba en buenas manos, confiándole el peso de una historia no contada. Al ver desaparecer la furgoneta bajo la lluvia, Jack se giró hacia Tim, agarrando la placa con fuerza. «No es solo un perro abandonado», dijo con firmeza. «Alguien tiene que dar explicaciones, y vamos a averiguar quién». Jack estaba sentado en su escritorio en la sala de reuniones tenuemente iluminada, el tenue zumbido de las luces fluorescentes de la estación llenaba el silencio. La placa de Sadow yacía frente a él, los números y la insignia descoloridos reflejaban la luz de una lámpara de escritorio. Jack había pasado horas intentando reconstruir lo que había visto la noche anterior. Un perro roto, un antiguo K9, abandonado como un trozo de basura. Su instinto le decía que había algo más en esta historia, algo más oscuro de lo que estaba preparado para Tim. Carter entró, balanceando 2 tazas de café, su energía de novato contrastaba marcadamente con el silencio melancólico de Jack. ¿Ha habido suerte con las llamadas?, preguntó, deslizando una taza hacia Jack. Jack negó con la cabeza, con expresión sombría. Nada. Nadie ha reportado la desaparición de un perro canino, y ninguna comisaría cercana lo reclama. Se pasó una mano por la cara. Es como si Sombra nunca hubiera existido. Tim se inclinó hacia adelante, observando cómo Jack sacaba un pequeño trozo de tela de su bolsillo. El trozo roto estaba manchado y húmedo, pero se veía la tenue huella de un logotipo. «Esto es todo lo que tenemos», dijo Jack, dejándolo sobre el escritorio. Ambos entrecerraron los ojos al ver las letras borrosas hasta que el nombre se iluminó. Black Creek Security. La comprensión los golpeó a ambos al mismo tiempo. «Es una empresa privada», dijo Tim, recostándose. «Tienen contratos enormes con aeropuertos, grandes corporaciones e incluso algunas instalaciones gubernamentales. ¿Pero qué hace un perro canino de una empresa privada en nuestro callejón? ¿Y por qué así?» Jack frunció el ceño, con la mente acelerada. Black Creek no se mete en sus operaciones. Para que un perro como Sombra termine tan lejos de la red, algo salió muy mal. ¿Disfrutas de la historia hasta ahora? No olvides darle a
me gusta, para apoyar el canal. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. ¿Qué crees que le pasó a Sadow? Comparte tus teorías en los comentarios. Sigue viendo, porque los giros de esta historia te sorprenderán. Antes de que Jack pudiera decir más, llamaron a la puerta. La oficial Emily Hart de Servicios para Animales entró, sosteniendo un portapapeles contra su pecho. Pensé que querrías una actualización sobre Sadow, dijo, su voz cuidadosa pero profesional. Está estable. El veterinario dijo que está severamente desnutrido, y ella dudó, sus ojos se encontraron con los de Jack. Hay señales de que estuvo inmovilizado durante mucho tiempo. Sus piernas tienen llagas por presión, como si estuviera atado o enjaulado. Lo que sea que le haya pasado, no fue rápido ni accidental. La mandíbula de Jack se tensó, la ira creciendo bajo la superficie. Sadow no era un caso más. Fue víctima de algo deliberado. Algo brutal. Jack miró la etiqueta en la mesa, luego volvió a la tela rasgada en su mano. Gracias, Emily, dijo en voz baja. Resolveremos esto. Quien le haya hecho esto responderá por ello. La lluvia había parado cuando Jack aparcó su coche frente a la clínica veterinaria donde Sadow se recuperaba. El aire estaba cargado de olor a asfalto mojado cuando salió, dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué un perro como Sadow se dejaba pudrir en un callejón? No estaba allí para encontrar respuestas todavía, sino para ver al perro él mismo. Si había alguna conexión que establecer, empezaría por comprender el tipo de vida que Sadow había soportado dentro. La clínica estaba en silencio, salvo por el tenue sonido de alguien escribiendo en la recepción. La agente Emily Hart recibió a Jack con un portapapeles en la mano y lo condujo a la parte de atrás. Está mejor de lo que esperaba, dijo mientras caminaban. Tomará tiempo, pero tiene una voluntad fuerte. La mayoría de los perros en su estado no habrían llegado tan lejos. Jack asintió en silencio, preparándose para lo que pudiera ver. Se detuvieron frente a una perrera, y allí estaba Sadow, tumbado sobre una manta suave. Sus orejas se movieron bruscamente cuando Jack se acercó. Ahora parecía más limpio. Su pelaje estaba cepillado, aunque sus costillas aún eran prominentes, y las cicatrices en su costado contaban su propia historia. Sadow levantó la cabeza y miró a Jack a los ojos, igual que en el callejón. Jack se agachó, sosteniendo su mirada. Oye, amigo, ¿me recuerdas? Dijo en voz baja. La cola de Sadow golpeó débilmente contra el suelo. No todos los perros responden así, dijo Emily, de pie detrás de él. Lo que sea que hayas hecho ahí fuera, se le quedó grabado. Confía en ti. Jack dejó escapar un suspiro lento, rozando los barrotes de la caseta con los dedos. Empiezo a pensar que fue él quien me encontró, no al revés. Sadow resopló suavemente, como asintiendo, y Jack no pudo evitar sonreír levemente. Cuando Jack se levantó para irse, Emily le entregó una carpeta. Este es el informe completo del veterinario. Las lesiones coinciden. Sujeción prolongada. Probablemente atado o enjaulado durante semanas. ¿Y hay algo más? Dudó. Las marcas alrededor de su cuello. Parece que llevaba algún tipo de collar electrónico. No se ven a menudo, excepto en programas de entrenamiento de alta seguridad. La mente de Jack regresó de inmediato a la tela rasgada y al logo de Black Ridge. Las piezas aún no encajaban, pero la imagen comenzaba a formarse. De regreso a la comisaría, Jack repasó mentalmente los acontecimientos de las últimas 24 horas. Sadow no era solo un perro callejero. Era la clave de algo más grande. La pista de Black Ridge Security le parecía importante y sabía que esa sería su siguiente parada. Apretando el volante con más fuerza, Jack se prometió en silencio que descubriría la verdad, por muy profunda que fuera. A la mañana siguiente, Jack entró en el aparcamiento de la oficina regional de Black Ridge Security. El edificio era una fortaleza. Altos muros de hormigón, ventanas tintadas y cámaras en cada esquina. No era el tipo de lugar que invitaba a visitas casuales. Jack se ajustó la chaqueta, respiró hondo y entró.
El vestíbulo era frío y estéril, con elegantes muebles negros y una recepcionista que apenas levantó la vista cuando Jack se acercó. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con tono cortante. Jack mostró su placa. Oficial Jack Reynolds. Estoy investigando un caso que podría involucrar a una de sus unidades K9. Al mencionar al perro, la recepcionista se tensó un poco, aunque rápidamente lo disimuló. Espere aquí, dijo antes de desaparecer por una puerta que decía personal. Solo minutos después, apareció un hombre con un traje elegante. Su porte era refinado pero tenso, su apretón de manos firme pero rápido. Detective Reynolds, soy Andrew Cole, gerente regional de operaciones. ¿De qué se trata esto? ¿De uno de nuestros K9? Jack no pasó por alto la forma en que los ojos de Cole se dirigieron hacia el pasillo, como si calculara qué decir a continuación. Jack sacó el retazo de tela de su bolsillo y lo colocó en el escritorio entre ellos. Encontré esto cerca de un K9 en estado crítico ayer. Su placa lo identificaba como parte de una unidad, una que coincide con los registros de su empresa. El rostro de Cole apenas se movió, pero hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Actualmente no tenemos ningún perro perdido, oficial, dijo rotundamente. Si uno de nuestros perros resultara herido o se perdiera, lo sabríamos. Jack se inclinó hacia adelante y bajó la voz. No estoy aquí para causar problemas, señor Cole. Pero el perro que encontré, Shadow, fue privado de comida, inmovilizado y abandonado a su suerte. Eso no ocurre por casualidad. Así que, o algo salió muy mal con sus protocolos o alguien de su organización no está siguiendo las reglas. Cole dudó, su pulida apariencia se quebró ligeramente. Tendré que consultarlo con la empresa, dijo finalmente. Si hay algún registro de esto, se lo haré saber. Mientras Jack salía del edificio, su frustración crecía a fuego lento. Cole había sido demasiado reservado, demasiado ensayado. Algo en su reacción le indicó a Jack que la participación de Black Creech era más importante de lo que estaban dispuestos a admitir. Miró su teléfono y tomó una decisión. Si Black Creech no hablaba, tendría que investigar más a fondo por su cuenta. Y la historia de Shadow estaba lejos de terminar. De vuelta en la comisaría, Jack estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla de su ordenador. El sitio web de seguridad de Black Creech parecía tan pulido e impenetrable como su oficina. Con contratos con clientes de alto perfil y programas avanzados de entrenamiento canino, se presentaban como una operación impecable. Pero Jack no podía quitarse la sensación de que algo se escondía bajo esa superficie perfecta. La condición de Shadow no era resultado de negligencia. Era deliberada. Chem se acercó y dejó una carpeta sobre el escritorio de Jack. He consultado algunos registros públicos de Black Creech, dijo. Tienen instalaciones en 5 estados y son famosos por ser muy estrictos. Pero aquí está la parte interesante. Abrió la carpeta y reveló una lista de incidentes, demandas, quejas de empleados y rumores de mala conducta. No hay nada concreto, pero esto sigue apareciendo. Se desestiman los casos. Se llegan a acuerdos discretamente. Es como si intentaran mantener algo en secreto. Jack examinó los informes, con creciente frustración. Nada de esto explica a Shadow, dijo, hojeando las páginas. Entonces, una entrada le llamó la atención. Una queja presentada por un exentrenador sobre prácticas poco éticas en su programa canino. El nombre en el archivo era Michael Briggs, un ex empleado que había dejado Black Creech hacía 2 años. Este tipo podría saber algo, dijo Jack, rodeando el nombre con un círculo. Vamos a encontrarlo. Tim no tardó mucho en localizar a Briggs. Su dirección actual era una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Jack y Tim fueron en coche hasta allí esa tarde, la tensión en el coche era palpable. Al llegar a la casa, un pastor alemán ladró desde detrás de una valla metálica. El propio Briggs apareció momentos después, un hombre fibroso de unos 50 años con ojos cautelosos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con tono cauteloso. Jack se presentó y explicó por qué estaban allí. Al mencionar a Black Creech y Shadow, Briggs se puso rígido.
¿Encontraste a uno de sus perros en esas condiciones?, preguntó, negando con la cabeza. No me sorprende. A esa empresa no le importan los perros, solo los resultados. Me fui por cómo los trataban. Los presionaban demasiado, ignorando las lesiones. ¿Y cuando un perro ya no podía seguir el ritmo? Su voz se fue apagando, apretando la mandíbula. Jack se inclinó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con los perros cuando ya no sirven? Briggs dudó y luego suspiró. No los jubilan como dicen. A veces los venden a quien pague, sin hacer preguntas. Y a veces simplemente desaparecen. Si Sharo terminó en tu callejón, alguien lo abandonó allí para borrar sus huellas. Jack estaba sentado en su auto frente a la casa de Briggs, con la mente acelerada. Las palabras del hombre flotaban pesadas en el aire. A veces simplemente desaparecen. El estado de Shadow no era un error aislado. Formaba parte de un patrón más amplio, y Black Creek se había esforzado por ocultarlo. El testimonio de Briggs le dio a Jack la primera visión real de lo que pudo haber sucedido, pero necesitaba algo más que rumores para responsabilizar a la compañía. ¿Crees que dice toda la verdad?, preguntó Tem, rompiendo el silencio mientras salían de la entrada. Parecía asustado de algo. Jack agarró el volante con fuerza. Sabe más de lo que dice, pero teme presionar demasiado. Black Creek no se porta bien. Miró por el retrovisor, casi esperando ver un coche siguiéndolos en la comisaría. Jack se sumergió en las reclamaciones de Briggs. Si Black Creek se deshacía de perros como Shadow, tenía que haber un rastro de papel, ya que los registros de ventas, memorandos internos, cualquier cosa. Horas de búsqueda lo llevaron a un oscuro sitio de subastas marcado en una de las quejas de Briggs. El sitio operaba en Shadows listando perros de trabajo entrenados para compradores privados sin hacer preguntas. A Jack se le revolvió el estómago al hacer clic en los listados. Las descripciones eran vagas, pero las fotos contaban la verdadera historia. Animales con exceso de trabajo, desnutridos y aterrorizados. Tem se inclinó sobre su hombro. Así es como se deshacen de ellos. Venden los que ya no pueden usar. Jack asintió con gravedad, desplazándose hasta que sus ojos se detuvieron en un listado que le provocó escalofríos. El perro de la foto era Shadow. Era un listado antiguo, fechado meses antes de que lo encontraran. Jack hizo clic en los detalles, pero no había información sobre quién lo compró, solo un ID de transacción vinculado a Blackridge Security. ¿Qué te pareció la revelación sobre Blackridge? ¿Crees que Jack encontrará pruebas suficientes para responsabilizarlos? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos tus teorías sobre lo que podría suceder a continuación. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y nos encanta conocer tu perspectiva sobre la historia. Esto lo demuestra, dijo Jack en voz baja y firme. Lo vendieron, y quien lo compró no pudo con él o no le importó. Cuando se convirtió en una carga, lo tiraron en ese callejón. El rostro de Tem se tensó de ira. ¿Y cuántos otros perros han pasado por lo mismo? Jack no respondió. La escala de la operación era abrumadora, pero no iba a ceder. Jack cerró su portátil y se puso de pie. Necesitamos una orden judicial, dijo, agarrando su chaqueta. Black Creek cree que son intocables, pero esto es suficiente para entrar. Empezaremos por sus instalaciones locales y veremos hasta dónde llega esto. Mientras se dirigía a la puerta, pensó en Shadow, que yacía en la clínica, recuperándose de heridas que ningún perro debería sufrir. Jack le prometió en silencio al pastor que no dejaría que esto terminara allí. Las instalaciones de Blackridge Security se alzaban imponentes ante ellos, con sus altas vallas y cámaras de seguridad proyectando una presencia opresiva. Jack y Tem estaban sentados en el coche aparcado justo fuera de la puerta principal. Jack tenía en la mano la orden recién firmada, un paso tangible para obtener las respuestas que exigía el caso de Shadow. Tem se removió inquieto en su asiento. ¿De verdad crees que nos van a dejar entrar sin luchar? Jack lo miró con el rostro sereno pero decidido. No tienen elección. Si ocultan algo, es solo cuestión de tiempo que lo encontremos.
La puerta se abrió con un zumbido al acercarse, y un guardia de seguridad uniformado les hizo un gesto de mala gana para que entraran. Dentro, el ambiente era tan frío como las paredes de hormigón del edificio. Andrew Coe, el gerente regional de operaciones, esperaba cerca de la entrada, con una expresión forzada de cortesía. «Oficial Reynolds», dijo con voz tensa. «Confío en que se trate del perro que mencionó». Jack levantó la orden. «Se trata de mucho más que un perro, señor Coe. Estamos aquí para revisar los registros, las instalaciones y cualquier otra cosa que cubra esta orden del programa K9». La fachada de Coe se quebró un poco, pero asintió. «De acuerdo. Haré que alguien los acompañe a la sala de registros». Su tono era brusco y sus movimientos tensos mientras le hacía un gesto a un miembro del personal para que los guiara. Jack y Jem siguieron a una joven con uniforme de Black Ridge por un laberinto de pasillos estériles. Los ojos de Jack recorrieron cada rincón, notando puertas cerradas y áreas restringidas. Esto no era solo una empresa de seguridad. Parecía más una operación militar. En la sala de registros, montones de carpetas y archivos digitales los recibieron. Jack no perdió tiempo. «Empieza con la unidad K9», le dijo a Dem mientras dividían la carga de trabajo. Los minutos se convirtieron en horas mientras revisaban los informes de los empleados, los registros de entrenamiento y los registros de transferencias. Empezaron a surgir patrones. Perros registrados como retirados sin destino, lagunas inexplicables en sus historiales e inconsistencias en los informes de inventario. El expediente de Sadow estaba entre ellos, marcado como dado de baja hacía 6 meses sin más detalles. «¿Qué significa dado de baja aquí?», preguntó Jem, con la frustración patente en su voz. Jack frunció el ceño. «Significa que dejaron de verlo útil, pero en lugar de jubilarlo como es debido, recortaron gastos y vidas». Cerró el expediente de golpe, con la ira latente bajo su apariencia tranquila. «Esto no es solo negligencia. Es sistémico. Están tratando a estos animales como herramientas desechables». Mientras se preparaban para irse, Jack notó algo extraño. Un cajón cerrado con llave en un rincón de la habitación. Probó el pomo, pero no se movió. «¿Qué hay aquí?», le preguntó a la empleada. Ella dudó, mirando nerviosamente hacia la puerta. «No. No lo sé. Solo la gerencia tiene las llaves de eso». Jack intercambió una mirada con Jem. Fuera lo que fuese que hubiera en ese cajón, no debía ser encontrado, y Jack no se iría hasta que lo abriera. La mirada de Jack se detuvo en el cajón cerrado con llave, la tensión en la habitación era palpable. «Trae a Coe», dijo con firmeza, dirigiéndose a la empleada de Black Ridge. Ella dudó, mirando nerviosamente entre Jack y la puerta, pero finalmente asintió y desapareció por el pasillo. Jem se movió a su lado. «¿Crees que va a cooperar?». Jack se cruzó de brazos con expresión dura. «No. Pero si hay algo que he aprendido es que la gente como él se derrumba cuando la presión aumenta». Minutos después, Cole entró en la habitación, su porte refinado se estaba desgastando. «Oficial Reynolds», dijo con tono tenso. «¿Cuál es el problema ahora?». Jack señaló el cajón cerrado con llave. «¿Qué hay ahí?». Cole tensó la mandíbula mientras sus ojos se dirigían al escritorio. «Es propiedad privada de la empresa. No está cubierto por tu orden judicial». Jack sonrió con suficiencia, sacando el documento de su chaqueta. «En realidad, lo es. A menos que quieras explicarle a un juez por qué estás reteniendo pruebas en una investigación activa». Cole dudó, claramente sopesando sus opciones antes de sacar a regañadientes una llave de su bolsillo. Abrió el cajón y retrocedió un paso. Jack se inclinó hacia adelante, deslizándolo para abrirlo. Dentro había varias carpetas, cada una marcada con una simple etiqueta, K9 fuera de servicio. Sintió una opresión en el pecho al sacar la primera carpeta. El nombre de Sadow encabezaba la lista. Hojeando el archivo, a Jack se le revolvió el estómago. Sadow había sido marcado por incumplimiento y mantenimiento excesivo, decía la nota final. Transferido para subasta externa. Jack apretó la mandíbula. «Lo vendiste como si fuera equipo»,
dijo en voz baja pero seca. Cole levantó las manos a la defensiva. Operamos dentro de los límites legales. Esas subastas son completamente legales. ¿La Junta? Jack cerró la carpeta de golpe, con la ira apenas contenida. Legal. El perro que saqué de un callejón estaba hambriento, con cicatrices y abandonado a su suerte. Si así defines lo legal, tus operaciones están en peores problemas de lo que pensaba. Tim, de pie en silencio hasta ahora, añadió, ¿y qué hay de los demás? ¿Cuántos más fueron desechados o vendidos? Cole no respondió, su silencio hablaba por sí solo. Jack agarró las carpetas restantes y las metió en una caja. Nos las llevamos, dijo con frialdad. Si no tienes nada que ocultar, no tendrás problema en que las revisemos. Mientras Jack y Jem salían de las instalaciones con la evidencia que podría revelar la operación de Black Ridge, Jack miró a Jem. Ya no se trata solo de Shadow, dijo. Esto es más grande de lo que pensábamos. La evidencia que Jack y Jem le habían quitado a Black Ridge era condenatoria. De vuelta en la comisaría, extendieron los archivos sobre la mesa en la sala de reuniones, el aire cargado de tensión. Cada carpeta contaba una historia sombría. K9 considerados no conformes, etiquetados por mantenimiento excesivo o marcados para desmantelamiento. Los registros confirmaban un problema sistémico. Perros tratados como bienes desechables, vendidos a compradores o vendedores privados, simplemente desechados. El expediente de Shadow era solo uno de muchos, y Jack sentía el peso de cada decisión que Black Ridge había tomado para borrar sus huellas. Estos son los que conocemos, dijo Jem, negando con la cabeza. ¿Cuántos más hay por ahí? ¿Cuántos nunca llegaron a estos archivos? Jack se frotó las sienes, el agotamiento y la ira pugnaban por controlarse. Esto no es solo negligencia, esta crueldad, dijo. Y alguien en Black Ridge dio las órdenes. Necesitaban más que papeleo para exigir responsabilidades a la empresa. Jack cogió el teléfono y llamó a Amelie de Servicios para Animales. Necesito que prepares un informe veterinario completo de Shadow, dijo. Cada lesión, cada signo de desnutrición, todo. Lo necesitaremos para demostrar que lo que le pasó no fue accidental. Amelie asintió con voz firme. Shadow merece justicia, Jack. Me aseguraré de que el informe sea irrefutable. Justo cuando Jack colgaba, Tim entró en la habitación con una nueva pista. Rastreé la identificación de la subasta en el archivo de Shadow, dijo, dejando una copia impresa sobre la mesa. El comprador no era un particular. Era un subcontratista vinculado a Black Ridge. El mismo nombre aparecía en varias otras transferencias de perros. Jack escaneó el documento, con el pulso acelerado. Esto demuestra que no solo perdieron el control de Shadow, sino que lo orquestaron. Están vendiendo estos perros a terceros y haciendo la vista gorda ante lo que sucederá después. Con esta conexión, Jack supo que era hora de intensificar el asunto. Contactó con la fiscalía y les presentó las pruebas que habían descubierto. Al terminar la llamada, ya estaba en marcha una investigación exhaustiva sobre Black Ridge. Se estaban preparando órdenes para incautar más registros, interrogar a empleados clave y descubrir el verdadero alcance de la operación. Al colgar, Jack miró a Tim con expresión decidida. Nos estamos acercando. No podrán esconderse tras las paredes corporativas por mucho más tiempo. Esa noche, Jack visitó a Shadow en la clínica. El perro ya estaba sentado, recuperando poco a poco las fuerzas. Cuando Jack se acercó, Sombra erizó las orejas y golpeó suavemente la manta con la cola. Jack se arrodilló a su lado, rascándole suavemente detrás de las orejas. Ya casi llegamos, amigo, dijo en voz baja. Vamos a asegurarnos de que esto no le vuelva a pasar a ningún otro perro. Sombra lo miró con esos mismos ojos llenos de sentimiento y, por primera vez en días, Jack sintió un atisbo de esperanza. 2 semanas después, Jack estaba frente al juzgado, el aire matutino era fresco y cargado de anticipación. La investigación sobre la seguridad de Black Ridge había crecido rápidamente, atrayendo la atención nacional a medida que las pruebas que Jack y Jem descubrieron pintaban un panorama de negligencia y abusos sistemáticos.
El caso de Sombra se había convertido en el centro de atención, un símbolo de todo lo que había salido mal tras las puertas cerradas de la empresa. Hoy, todo llegó a su punto álgido. Dentro, la sala bullía con una tensión silenciosa. Los abogados de Blackridge permanecían sentados con cara de piedra en su mesa, flanqueados por ejecutivos que evitaban cruzar la mirada con nadie. Jack estaba sentado junto al fiscal, con una gruesa carpeta de pruebas entre ellos. Mientras el fiscal comenzaba a presentar su caso, Jack echó un vistazo al expediente de Sadow. Cada página, cada detalle, lo había llevado a ese momento. La fiscalía lo puso todo al descubierto: los registros falsificados, la red de subastas ocultas, la negligencia que dejó abandonados a perros como Sadow. Testigos, entre ellos Michael Briggs y expertos veterinarios, testificaron sobre las prácticas de la empresa. Amelie, de Servicios para Animales, habló con pasión sobre la recuperación de Sadow, mostrando fotos de su estado al ser encontrado. Las imágenes provocaron la exclamación audible del público, y por primera vez, Jack vio que la compostura del ejecutivo de Blackridge se resquebrajaba. Al final del día, el tribunal falló decisivamente en contra de Blackridge. Se ordenó a la empresa cerrar sus operaciones caninas de inmediato, enfrentándose a multas y cargos penales por crueldad animal y fraude. Para Jack, no fue solo una victoria legal, sino moral. Mientras la multitud se dispersaba, los periodistas se agolpaban afuera, pero Jack ignoró sus preguntas. No se trataba de titulares. Se trataba de los perros que no podían hablar por sí mismos. Más tarde esa noche, Jack visitó a Sadow por última vez en la clínica. Pero esta vez no estaba allí solo para ver cómo estaba. Estaba allí para llevarlo a casa. El personal de la clínica vitoreó mientras Jack paseaba a Sadow con una correa nueva. La fuerza y la confianza del pastor recuperaban poco a poco. «Te mereces una segunda oportunidad, amigo», dijo Jack mientras Sadow meneaba la cola, con los ojos brillantes y llenos de vida mientras se alejaban, mientras las luces de la ciudad pasaban junto a Sadow. Jack miró a Sadow en el asiento del copiloto. «Lo logramos», dijo en voz baja. Sadow resopló suavemente, apoyando la cabeza en el brazo de Jack. Por primera vez en semanas, Jack sintió que el peso del caso se aliviaba, reemplazado por una sensación de paz. La historia de Sadow no era solo una de supervivencia. Fue una historia de justicia, redención y el vínculo inquebrantable entre un perro y la persona dispuesta a luchar por él. ¿Disfrutaste esta emotiva historia? Apoya el canal enviando un super sticker. Es una forma increíble de ayudarnos a seguir compartiéndote historias como esta. Haz clic en el icono de abajo y elige tu favorito. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.